Ahí quisiera hacer un comentario en eso del cambio de la dosis, porque esto es algo que nos cuestionan o nos hacen cuestionar la industria farmacéutica. ¿Cuál es mejor? ¿Qué IVP es mejor? ¿Que este es más rápido? ¿Que este es menos? ¿Que este es más? Y yo muchas veces les digo, yo utilizo todos, ¿no? Porque yo no sé cuál tomó antes, ¿no? A lo mejor estaba tomando esomeprazol y llega conmigo y le cambio a pantoprazol magnético y funciona. Pero puede ser el caso contrario, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el mejor inhibidor de la bomba es el que funciona, que está bien prescrito y que el paciente puede pagar. O sea, hay una cuestión de costos muy importante. Si la calidad del producto es buena, que el paciente lo pueda pagar el tiempo que yo se lo dé, porque si de pronto, no sé cuál sea el más caro, pero el México el más caro ahora es dexlansoprazol y esomeprazol, y de pronto no lo puede pagar el paciente y dice, estuve tomando una semana y después me alcanzó para ¿Qué fue lo que falló? Entonces, es un mensaje importante, porque todos los IVPs son buenos. Ahora, de todas maneras, cuando se hace la prueba terapéutica, uno debería optar por el mejor, uno ha tenido mejor experiencia. Con el que ha tenido una mejor experiencia. A manera de comentario, esto no está publicado en mi país, pero es una experiencia. Antes de duplicar la dosis, a mí en lo particular me resulta mejor educar al paciente, porque el 90% de las veces no está tomando bien el medicamento, no está esperando 30 minutos antes de comer para tomar el medicamento, siempre son menos minutos, y educándolo casi siempre funciona antes de duplicar la dosis. El problema es que si llega al consultorio, pagó la consulta para que uno le diga, mire, está tomando mal el medicamento, luego así después ya no regresa. Eso es lo de la vida diaria. La pregunta también es, ¿qué es mejor? ¿Duplicar la dosis o la misma dosis dividida en 2 veces por día? Si es lo mismo dar una dosis única, que es lo que se ha tratado en la industria farmacéutica de utilizar, porque es mucho más, la compliance es mucho mejor tomarlo una vez por día. Pero aparentemente, si uno utiliza la medicación en horario de la mañana y antes de tomarlo a la noche, es mejor que tomarlo una sola vez por día. Entonces, ustedes han visto esa respuesta. También es bien importante el comentario, porque no es lo mismo doble dosis que dosis dividida que dosis altas. Realmente todos estos estudios es con doble dosis, es considerando la dosis estándar. Que yo recuerde, debe haber muy poca evidencia de la dosis dividida, del split dose. Realmente depende mucho de la farmacocinética y de la farmacología del IVP. De pronto dividir omeprazol o pantoprazol sódico, yo lo hago, sí, siempre y cuando el paciente tenga un predominio de síntomas nocturnos, porque yo con mi dosis nocturna lo que quiero cubrir es el síntoma nocturno. Entonces, para ese paciente que tiene muchos síntomas durante la noche, lo hago, pero no doble dosis, sino dosis dividida estándar, y puede también funcionar. Pero si no tiene síntomas nocturnos, no estoy tan seguro. No lo dividí. Continuando con el caso, el paciente luego de 2 meses de tratamiento refiere solo una reducción parcial de la pirosis y episodios de dolor torácico. Entonces, con el informe del cardiólogo normal, la duplicación de la dosis y la persistencia de los síntomas, ¿cuál sería la conducta continua a seguir? Respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 y respuesta 5. 5 hay en segundo, parece que digamos que ha priorizado un poquito más la pH a la manometría. Ahora no se olviden que generalmente se hace manometría siempre antes de una pH impedancia, así que prácticamente cuando uno pide pHimetría para saber dónde ubicar la zona, y en este paciente que tiene dolor de pecho, a uno le gustaría descartar que no tenga una alteración motora normal. Así que me parece que en este caso ambos estudios estarían indicados, probablemente en el mismo momento se le hacen ambos estudios. Bueno, sin tratamiento para detectar reflujo. O sea, yo quiero saber qué es reflujo ácido, que es el ácido, perdón, el responsable de los síntomas, sin tratamiento. La guía es entonces sin tratamiento, sin nivel.
Lo suspendería una semana y haría sin IVP. para tener certeza Para que tener es certeza de que es reflujo. reflujo ácido. Si tengo un paciente con refractariedad a los síntomas después del tratamiento, y es para lo cual se diseñó impedanciometría, es con tratamiento para demostrar que la persistencia de los síntomas puede ser por ese ácido que aún no controla mi IVP para poderlo cambiar, o por el reflujo no ácido y hacer otra intervención. Suponiendo que en este paciente se le hizo primero una manometría, lo único que se le encontró fue una peristalsis inefectiva. ¿Qué importancia le das a eso? Ninguna. Ahora con la clasificación de Chicago, igual tenemos muchos nombres bonitos, tenemos diagnósticos de distribución peristáltica leve, moderada, grave, peristalsis inefectiva, eso es lo que es. Puede ser una consecuencia del reflujo crónico, o puede ser una consecuencia del mismo estudio. Tener una sonda, estar deglutiendo varias veces, yo puedo estar inhibiendo muchas veces la peristalsis por lo incómodo que es una manometría. Entonces, hay un basurero que son estos trastornos motores no clasificables, que yo no estoy tan seguro que sea más que a veces la situación técnica per se. Yo realmente lo que haría en la manometría sería buscar un trastorno espástico, ¿no? Un espasmo, un Mutracker, un Jackhammer, todas estas cosas que pueden dar dolor. Veamos qué pasó con este paciente. Bueno, básicamente un poco lo que habla el doctor Soifer es la manometría esofágica realizada sobre todo para localizar el esfínter esofágico y la colocación del catéter de impedancia, y descartar los síntomas motores. Y la manometría nos informa ondas peristálticas normales, con presión del esfínter esofágico normal, con adecuada relajación a la dilución. Yo no soy un experto en la realización de los estudios, así que lo que me explicaron es que no, hay una buena progresión de la onda peristáltica con una oportuna relajación, una adecuada relajación del esfínter esofágico inferior, con una buena presión de base. Nada más. No tiene hernia. De las cosas que han aportado la manometría de alta resolución, realmente donde cambia un poco el diagnóstico es en los pacientes con disfagia y dolor torácico, lo que uno busca es los trastornos espásticos. La otra cosa es que sí tiene una capacidad diagnóstica para hernia hiatal bastante buena, y a veces esa discrepancia, yo siempre me peleo con los que son puramente endoscopistas de que la hernia hiatal pequeña no existe en la endoscopía, esos 2 centímetros puede ser la insuflación, ¿no? Pero en México la mayoría de los pacientes con hernia es porque el endoscopista le dijo. No es lo mismo, le hizo la hernia hiatal en el endoscopista, a menos de que sea una hernia muy grande, 3, 5 centímetros. Pero esta parte que es una esofagogástrica sí se ha podido discriminar muy bien, y aquí se ve muy claramente cada vez que el paciente inspira dónde está la porción diafragmática. Aquí, cada inspiración, este es el componente diafragmático de la unión, y esto sería el esfínter propiamente. Se dice que si esta zona tiene una separación mayor de 2 centímetros, sí hay una buena probabilidad de que tenga el paciente una hernia. Entonces yo me fijo mucho, además en la peristalsis, en que si realmente cómo está el diafragma, y eso es algo que me parece muy útil si tienes esta alta resolución. Igual confiamos porque tenía 3 endoscopías previas, el paciente era normal, pero tenía 3 endoscopías. Bueno, la pH impedanciometría nos informó que el tiempo de contacto en el esófago ductal con un pH menor de 4 fue de 6.4%, con 4 episodios de duración a 5 minutos, con un emitter de 37,9, y el índice sintomático fue para el dolor torácico de 90% y la pirosis del 22%. ¿Fue sin tratamiento? Con tratamiento. No, perdón, sin tratamiento. Otra vez, yo no soy un experto en esto, pero vemos, esta es la parte
de la pHmetría y de la impedanciometría, lo que vemos que hay un descenso franco del pH que coincide con la disminución de los 4 registros que tiene la impedanciometría, los 4 indicadores, con caída de más del 50%, y lo otro que coincide casi instantáneamente con, esto está amplificado, ¿no?, con un episodio de tos del paciente. Entonces, sí, un par de comentarios. Este es algo de las cosas que también tenemos que tener cuidado cuando interpretamos. El síntoma está aquí y el episodio empezó mucho antes. Más o menos no hay un fijo, pero damos hasta un periodo de 2 minutos. O sea que la coincidencia entre esto y esto pudiera tardar 2 minutos. Hay gente que dice que no, que tiene que ser de 60 segundos, pero el problema es que yo no estoy viendo cuándo el paciente afecta, ¿no? Si de pronto este síntoma estuviera un poco más por acá, esto a lo mejor fue el tiempo que tardó. Pero esto es importante, porque aquí sí hay una correlación. Esta es la caída, esto está durando un periodo considerable, y vean cómo fisiológicamente esto me parece una linda imagen. Aquí aparece el episodio del reflujo, luego desaparece y el aclaramiento tarda, o sea, queda cierto tiempo en contacto el episodio, el ácido en contacto, y por eso es que probablemente luego aparecen síntomas. La otra cosa importante que preguntaba el doctor Soifer es esto es la impedancia basal. Si ustedes ven acá, estos son registros que están entre 4.000 y 5.000, esto está medido en ohms. Alto, esto es normal. Lo que platicábamos ayer y la nueva evidencia sugiere que los pacientes que tienen enfermedad por reflujo mínimo, erosiones pequeñitas o magnificación, esta impedancia de forma basal anda entre 1.000 y 2.000, que pudiera ser un subrogado de integridad de la mucosa, y es donde aparece esta nueva sonda que hemos platicado. Es en base a estas líneas basales. Entonces, mientras más baja sea la impedancia, esto es mayor probabilidad de que la mucosa esté o haya estado lastimada de forma crónica. ¿Alguna pregunta en relación al estudio de pH y impedancia? Y no seguimos. bueno, estos datos sugieren que existe una excelente correlación entre los síntomas y los eventos de reflujo ácido en este paciente. Y basado en los hallazgos clínicos y en los estudios funcionales, ¿cómo categorizaría este paciente? ¿Como una pirosis funcional? ¿Como una enfermedad por reflujo sin erosiones o cambios mínimos? ¿Como trastornos motores inespecíficos asociados al reflujo? ¿O como un esófago hipersensible a la acidez? Votación para la número 1, para la número 2, para la número 3, para la número 4. 2 para la número 4. El hernia o enfermedad por reflujo gastroesofágico con cambios mínimos parecería ser que sí, pero también no podemos hablar de un esófago hipersensible al ácido exclusivamente, porque hay correlación sintomática para episodios ácidos fuertes. Probablemente si hubiera correlación sintomática para episodios ácidos bebidos, probablemente uno hablaría de un esófago hipersensible. De todas maneras, no podemos descartar que el paciente no sea un hipersensible también, pero un score de Dimister de ese nivel avala de que hay un reflujo severo, que hay un hernia, sin lugar a dudas. No sé si hay algún comentario más que quieran hacer sobre El diagnóstico de esófago hipersensible es cuando tenemos exposición esofágica normal al ácido, es decir, cuando el Demister o el porcentaje de pH es normal, pero el índice de síntomas es positivo. Entonces esa es la diferencia. Aunque realmente tampoco tiene mucha implicación terapéutica, porque los dos pacientes son sensibles al ácido, uno de forma patológica, otro de forma fisiológica, pero el tratamiento va a ser el inhibidor. adelante. Nosotros lo consideramos también. Y bueno, el paciente tiene una endoscopía normal hace 2 meses, persiste con síntomas de reflujo ácido a pesar del tratamiento de doble dosis, y la persistencia del reflujo ácido en pacientes que reciben tratamiento de inhibidores es inferior al 11%. ¿Sí?
Como esto ya lo vimos, y para cortar un poco el caso, cuáles son las causas del fracaso del tratamiento individual de bomba, vamos a pasarlo por alto. Y con respecto a la pregunta 5, con estos resultados, ¿qué terapéutica agregaría a este paciente? Bueno, pasamos a la votación y después la discutimos entre todos. Agregamos antiácidos y superalfato a los inhibidores de bomba. ¿Me recordás que tenemos simple dosis y doble dosis tenemos, ¿no? Sí. Ya estamos con doble dosis. Yo me llegué acá. Estamos con doble dosis. Estamos con doble dosis, ¿qué agregamos? Mejora un poco, pero no del todo. Sí. Antiácidos superalfato, antidepresivos tricíclicos o terapia psicológica cognitiva. ¿Se agregarían algún esquema? Le agregamos ranitidina a la noche o directamente lo mandamos a la cirugía antirreflujo. Empezamos por la A, después lo observamos. ¿Alguien le daría antiácidos superalfato? La segunda, también se puede utilizar si uno piensa que es reflujo alcalino alquinatos actualmente, podría estar dentro del grupo A. Si hay esa, yo voto por eso. Dar antidepresivos tricíclicos o terapia psicológica en este paciente aunado a los inhibidores de bomba, pensando de que a lo mejor la medicación no le alcanza porque tiene una hipersensibilidad visceral. La tercera es ranitidina a la noche para aumentar el efecto ácido supresor nocturno o directamente solucionarle el problema creando una nueva válvula antirreflujo al paciente y evitando el reflujo, cosa que sería lo que Denister votaría seguramente. En realidad no contestamos esta pregunta, la dejamos un poco abierta para la discusión. Tenemos a la consulta. Tenemos a la consulta. Pasamos, entonces, votación para la A, votación para la B, votación para la C, votación para la D. Ninguno vota nada. Votación para la S. Se cansaron. En mi opinión, este paciente está usando alinoprasol. Sí. Pero la opción con la doble dosis Es como el mejor inhibidor en plaza. sí, absolutamente. ¿Con qué? ¿Con Tecta, con Nexium? ¿Fue con...? Se usó eso en razón, sí. Este es un paciente que lo llamo paciente de fin de algoritmo. Ahí hay dos opciones: o ya no verlo o mandarlo a su peor enemigo. Yo en mi particular caso, si hay muchos síntomas de reflujo nocturno, la discusión es los 300 miligramos de ranitidina, puede ser útil, pero hay taquifilaxia. Mi experiencia es, bueno, porque los pacientes saben, y si el paciente dice que la ranitidina le quita el síntoma, listo, ya está. Y hay muchos pacientes que no les creemos, y la ranitidina les quita el síntoma. La taquifilaxia parece un fenómeno bibliográfico. Es un fenómeno bibliográfico, pero también es un fenómeno que puede ser revertido. Lo toma una semana, luego lo suspende y un mes después lo vuelve a tomar y le vuelve a funcionar. Eso pasa con la ranitidina. Pero algo que yo estoy utilizando, y por lo menos sí tenemos una muy buena experiencia, es con alginatos. Y pareciera que si hay un punto para utilizar alginatos, es el paciente que tenga este tipo de conducta o el síntoma nocturno. Tampoco se ha mencionado mucho, pero los antiácidos de este tipo, eso es lo que más rápido quita el reflujo, ¿no? Porque el IVP tarda 24 o 48 horas y el paciente que está en una crisis, hay que darle un alginato. Ahora, no sé si han revisado el último número del American Journal of Gastro, hay una revisión sobre el acid pocket, sobre fuga nocturna de Peter Carilas, con unas imágenes espectaculares de cómo funciona el alginato para el acid pocket. Y hay gente en Europa, Fox y Bredelo, que están recomendando mucho el alginato. Yo creo que eso es algo que también nosotros tenemos mucho más disponible. Vamos a tener que cerrar porque estamos atrasados, pero la última pregunta sería: ¿por qué no lo mandamos aquí? ¿Por qué nadie votó por enviarlo al cirujano? ¿Tienen miedo de mandarlo al cirujano? ¿Piensa que no le va a servir para nada? Porque supuestamente el paciente tiene un reflujo patológico con un score de Denister patológico, no tiene contraindicaciones para una cirugía antirreflujo porque no tiene una alteración motora severa del esófago. Entonces, si le hiciéramos un perfil psicológico, el paciente no vendría mal, para saber si además no es un paciente neurótico o que tiene una crisis de pánico o está sufriendo
Me parece que ese detalle hay que abordarlo bien antes de tomar una decisión quirúrgica. Pero suponete que el paciente es normal psicológicamente, que no hay ningún compromiso extra digestivo, ¿por qué no mandarlo al cirujano? Esa es la pregunta última y ahí cerramos la mesa. Te quería preguntar a vos, ¿por qué no lo mandarías al cirujano? Lo que seguimos viendo todavía es que el paciente que no responde al IVP es muy poco probable que responda a la cirugía. O sea, también habla un poco de que el mecanismo no necesariamente del síntoma está asociado con el ácido. Lo que cambiamos con la cirugía es el uso crónico del IVP por una barrera antirretrovirus, pero realmente la probabilidad de que recurra el síntoma o que el síntoma persista está, y es muy probable que después de 10 años que este paciente, y lo sabemos, esté tomando el inhibidor por otras situaciones, ¿no? Por enfermedad citopéptica, por gastroprotección. Otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, un grupo de grupo de pacientes es metabolizador rápido de IVPs, y los que menos son relacionados sería rabeprazol y pantoprazol. Este paciente recibió eso, se podría cambiar para pantorrabo. Esta es una cosa que se podría hacer. Bien, pero nunca operar este paciente. les